Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, con frío como todos me imagino, pero Sí, es un tema sí. recurrente, así que no voy a seguir Ahí hablando está. de él. Bueno, vamos a continuar por estos laberintos que por los que hemos transitado a lo largo de estas últimas columnas, pero hoy vamos a llegar a las formas de expresión artística de los laberintos. Sí. Y me gustaría empezar por esos laberintos de sal que en alguna oportunidad ya los has mencionado. ¿En qué consisten? Lo mencioné, tienes muy buena memoria. Antes quiero agradecer el saludo del licenciado Schneiderman. Sí, viste que te abrió camino con los... Sí, un día tendríamos que hacer un contrapunto complementario. ¿Cómo no? Referente a los laberintos de un tipo y a los del otro, psicológicamente hablando. Bueno, que ya lo dejaste al aire combinado, tenemos que arreglar un día que tú puedas y él y lo hacemos, con sí, muchísimo cómo gusto. no. Bueno, Andreita, con tanta buena memoria, yo tengo que manejar la mía. A ver, hablábamos de laberintos de sal, sí, que hay varios, ¿no? Sí. Como los hay de nieve, también de hielo. Claro. Los chicos de lugares donde hay nieve hacen laberintos Sí, de nieve también, claro. para jugar. Y hay laberintos de hielo. El laberinto de sal, en especial el que hace el japonés Motoi Yamamoto, Sí, es muy minúsculo, ¿no? sí. Hablando en escala. Si quisieran transitarlo, bueno, parecería que solo los insectos podrían Claro. transitarlo. Pero realmente es una maravilla observarlo, y observarlo desde arriba. Yo te había dicho que era como observar un cuadro. Claro. Y bueno, es conocido porque tiene intrincadas esculturas temporales, como lógico, es un laberinto de sal, es efímero. Sí, sí. Y crea complejos arreglos y sabes que parece que fueran formados orgánicamente. Mira. Y eso le da un encanto especial. Claro, me imagino. Entonces, bueno, los japoneses con esa paciencia oriental que tienen, es bien de ellos. logran hacer ese tipo de cosas que de pronto a un occidental, bueno, le complica. Claro. Y de expresiones artísticas tenemos mucho para hablar, pero podemos también remontarnos a Villa Barbarigo, a un antiguo laberinto que data del siglo XVII. ¿Qué nos podés contar de este laberinto? Sí, el de Villa Barbarigo es interesante porque es muy antiguo, como bien dices, del siglo XVII, ¿no? Pero está en la actualidad en toda su plenitud en Valsansibio, Italia. Sí. Y bueno, lo concibió el cardenal Gregorio Barbarigo, que después fue canonizado por el Papa Juan XXIII. Pero interesante porque el arquitecto que lo diseñó fue ni más ni menos que el hermano de Gian Lorenzo Bernini, el gigantesco artista de aquella época. Bueno, este es Luigi Bernini, que el hermano lo habrá opacado con su brillo, pero él tenía lo suyo, porque realmente hizo una compleja estructura, un laberinto que está formado por 6.000 plantas de boj, y que se considera uno de los jardines más bellos de Europa, y tiene un significado simbólico, y por eso me pareció importante en cuanto a que se considera moderno a pesar de que es tan antiguo. Claro. Porque sí, antiguo también es el concepto religioso del laberinto como tortuoso camino hacia la perfección, ¿no? Claro. Pero en hay 6 caminos sin salida. Y eso sin salida, te están diciendo mucho. Ojalá estuviera Schneiderman aquí, a ver, ¿no? ¿de qué se tratan? ¿Por qué 6 caminos sin salida? ¿A qué hacen referencia esos Porque caminos? están haciendo referencia a los pecados capitales, la gula, la lujuria, la avaricia, la ira, la envidia y la pereza. Pero como los pecados capitales
son 7, no 6, sí, tienen un círculo vicioso, ajá, del cual cuando entras es medio casi imposible salir, que representa lo que se considera entre los pecados capitales el peor, que es la soberbia. ah, mira tú. Entonces parece muy interesante y muy actual traerlo claro. a luz en un momento en que los pecados capitales están, bueno, en eclosión, porque desde la propaganda que te incita a comer, bueno, la gula, bueno, ni hablar de los sensualizados y sexualizados que están hasta los niños, la lujuria, la avaricia, por favor, es la que campea, la ira con la violencia, bueno, la envidia, la pereza. En resumen, es muy actual. Claro, claro. Y también podríamos hablar de uno de los laberintos más grandes del mundo, del laberinto de la Amazone. Sí. ¿Cómo surgió y quién lo creó? Bueno, esto ya nos hace entrar, mi querida Andrea, a la parte de la expresión artística combinada en distintas formas. Claro. Porque acá entramos ni más ni menos que a Borges. Ajá. No creo el laberinto naturalmente, pero claro. se lo considera casi como un alma mater en cuanto a la literatura. Pero él fue un apasionado de los laberintos. Totalmente, totalmente. Y a pesar de que el mito de Teseo y el Minotauro, por supuesto que nos llegó a través de la literatura mítica, Jorge Luis Borges lo reivindicó y lo sigue reivindicando aún después de muerto. Claro. Entonces, el laberinto del Amazone en Parma, Italia, está muy cerca de la ciudad de Parma, se inspira en la forma clásica del laberinto romano, con pequeñas trampas, bifurcaciones, callejones sin salida. Tiene una forma de estrella y una superficie muy grande, son 8 hectáreas, 200.000 plantas de bambú. Bueno, pero lo interesante es que, ¿cómo surgió? ¿Cómo surgió? A ver, contanos. Porque lo crearon entre una apuesta que hizo el editor italiano, Franco Maria Ricci, y el propio Borges. Ah, mira. Entonces, esa apuesta que hicieron, en la cual también incluyeron amigos y colaboradores, dio origen a la idea de este laberinto. Qué increíble. Entonces, una tarde, allá en el año 1977, Ricci le dijo a Borges que quería construir el laberinto más grande del mundo. Y con esa magnificencia intelectual que tenía, le respondió que ya existía ese laberinto, que era imbatible y que era ni más ni nada menos que el desierto. Ay, mire qué increíble. Indudablemente eso él lo tiene en un cuento, el cuento de los 2 reyes. Claro. Que no sé si quieres que otro día nos refiramos a él, pero ¿Cómo no? El cuento de los 2 reyes es estupendo en cuanto también a la soberbia, ¿no? Claro. Que un rey quiere superar a otro. Y bueno, el desierto, es lógico, el desierto es el lugar más fácil de perderse. Claro. No necesita paredes. Sí. Ahora, tras vender su editorial, Ricci puso manos a la obra. Y casi 40 años después de aquella conversación y aquella apuesta, en mayo del 2015 inauguró ese laberinto vegetal de sus sueños. Mirá qué increíble, ¿no? Claro, como era un empresario, porque había vendido su editorial, en fin, allí instaló 2 suites de lujo, una especie de hotel, un centro para pasar la noche. Claro. Pero no es un hotel, la palabra está mal dicha, porque en realidad tiene 2 suites de lujo que son, bueno, para gente de muchísimo dinero que puede pagar la estadía allí, y bueno, en esa noche que es mágica para transitar por ese laberinto. Claro. Ahora, otro laberinto de inspiración borgiana que tiene una relación muy, muy cercana con este de que estamos hablando, tiene que ver con también una amiga con Susana Bombal. Claro, Susana Bombal, que es una escritora
no lo suficientemente reconocida, porque es muy buena escritora. Ella es de la familia propietaria de la finca Los Álamos, de San Rafael, Mendoza, en Argentina. Esa finca, fíjate que fue inaugurada, una estancia que se inició allá en el 1880. Claro. Y bueno, es una gente de mucho dinero, y ella hablaba siempre con Borges con respecto a los laberintos. Claro. Y pensó al extremo de que soñaba con frecuencia con eso. Sí. Y entonces, 5 años de que falleciera Borges, ella ya estaba soñando, pero soñando literalmente, ¿no? Dormida, soñó con un diseño especial con forma de libro abierto, que que quería hacer ese diseño, y lo hacía ese laberinto en recuerdo de Borges. Y en ese laberinto ella, si mal no recuerdo, utilizó símbolos como el reloj de arena, el bastón de un ciego y también la cinta de Moebius. Sí, justamente, eso es lo interesante. Aparte del interés que despierta el laberinto y ese homenaje magnífico, ¿no? Porque además hacer un laberinto en forma de libro abierto es una idea brillante. Que se le ocurrió a ella, pero también la hizo realidad Coates, que era un inglés diseñador de laberintos. Pero además que incluya representaciones de símbolos importantes de la obra de Borges. Claro. Ese reloj de arena que nombraste, la cinta de Moebius, el bastón de ciego, realmente es un homenaje de una magnificencia imponente, que además, ahora después vamos a ver que hay una réplica del laberinto, de ese laberinto en Venecia. Ah, mira. Que Venecia era una de las ciudades favoritas de Borges. Claro. Él decía que Venecia en sí era un laberinto. Probablemente tenía razón, ¿no? Porque esa Venecia, que es la Serenísima, pero en realidad con todos sus canales laberínticos y los palastos, que también son un laberinto en sí mismo, si uno entra en ellos, y esos puentes que se entrecruzan, realmente era un laberinto, y es un laberinto Venecia. Y entonces, actualmente, en la versión final de ese laberinto que se hizo en Venecia, que se reabrió en el año 2016, se incluyó un cañaveral para que los niños puedan jugar. Bueno, pero en el laberinto de San Rafael, además del cañaveral para que esos niños puedan jugar, también se incluyó una pulpería restaurada, que data de la época que se inició la estancia, de 1880. Una torre de unos 18 metros de alto, desde la que se puede observar el laberinto. También agregaron un microcine, un museo. Lo interesante es que todo esto tiene toda esa historia que deviene de la finca Los Álamos, que fue construida como una estancia de frontera, que era fortificada contra los indios. Y bueno, se fue adaptando a los cambios que le impuso la historia a esa finca, y siguió en manos de la familia de la escritora Bombal desde que se inició, y ella la convirtió en un lugar de refinamiento. De allí iba Jorge Luis Borges, Manuel Mujica Laínez, Raúl Sol y Héctor Basaldúa. Allí esa estancia es maravillosa porque hay pinturas, manuscritos, versos inspirados en la finca y en su misma dueña, y desde siempre los Aldao, porque las fincas de Aldao Bombal fueron unos anfitriones de excepción, ¿no? Hoy la finca la tienen abierta al turismo, pero a los huéspedes lo tratan muy familiarmente, los hacen sentir como amigos realmente, ¿no? Y bueno, ese gigantesco libro abierto con senderos que dibujan el nombre del escritor, fíjate, como es de difícil hacer senderos que dibujen el nombre de Borges, ¿no? Menos mal que no tenía uno de esos apellidos larguísimos, galeses
claro. o polacos y complicados, porque hubiera sido peor. Bueno, y los símbolos preferidos, y además le agregaron las iniciales de María Kodama, la viuda de Borges. Claro, claro. Entonces, este Randolph Coates, este inglés, donó ese diseño, no cobró nada por ello, porque consideró que era la cumbre de su obra. Claro. Y bueno, se plantó gracias al empuje de Camilo Aldao, el hijo del verdadero hacedor del laberinto más grande de América, claro, que es este, junto con María Kodama, con ni más ni menos que Carlos Tais, y con Gabriel Mortarotti y otros artistas importantes como Ridoa y Runo. Ahora, en el 2011 se plantó en Venecia, como estábamos diciendo antes, un laberinto igual. Y lo interesante es que cuando se inauguró, se iluminaron los dos laberintos al mismo tiempo, en Italia y en Los Álamos de Argentina. Claro. Esto fue un 12 de junio del 2011. Ahora, el de Venecia, porque ya hablamos bastante del de Aldao y de Susana Bombal. Bueno, Borges, como te digo, él amaba esa ciudad, y cuando decidió Randolph Coates que sería interesante hacer un laberinto allí, se lo presentó a la Fundación Cini. Y entonces esta fundación, cuando se cumplieron los 25 años de la muerte de Borges, puso en marcha una obra fantástica, hecha por Pedro Meldorf, que era un intelectual argentino, que dirige el departamento de música de la Fundación Cini. Y lo apoyó María Kodama, por supuesto, claro, y la Fundación Borges. Entonces, bueno, hicieron una celebración magnífica y un homenaje que entró en la agenda cultural veneciana del año 2011, cuando claro, se realizó, pero de una manera así, con una grandiosidad, con una magnificencia fantástica. Y bueno, y la fundación, que está frente, en la isla San Giorgio Maggiore, exactamente frente a la Plaza San Marcos, tiene su propia estación de Vaporetto. Claro. Y allí fue donde estuvo por última vez Borges en 1984, que fue invitado a reflexionar sobre la posibilidad de hacer esa Unión Europea que después fructificó, ¿no? Claro, claro, en el mercado común europeo, y terminó siendo la unión que tienen hoy. Claro. Entonces, esa fundación, en el último claustro donde los monjes benedictinos, o sea, la fundación está en un edificio con campanili, con claustros, que lo trazó Andrea Palladio, el gran arquitecto de Venecia, ¿no? Claro. Entonces, en el último claustro, donde los monjes benedictinos tenían su huerto medicinal, este coach plantó un laberinto que lo creó a partir del cuento El jardín de los senderos que se bifurcan. Claro. Y sabés que la belleza que tiene, que está dentro de una zona donde está la mayor biblioteca de arte de la región. Claro. Entonces ahí juegan un poco, ¿no? Con la biblioteca de Babel, con el laberinto de la biblioteca que Borges maneja también. Claro. Y bueno, y el proyecto lo iniciaron 7 años, les demoró 7 años en culminarlo, y lo inauguraron en una noche de luna llena que ya estaba prevista. Claro. Y hicieron escuchar las voces grabadas de Borges y de Coates. María Kodama recitó un poema, estrenaron una composición musical de Julio Viera que
que la ejecutó la Orquesta Sinfónica del Jura. Esa composición se llamó Laberinto. Y bueno, fue una pieza musical que fue el primer tramo inspirado en la obra del escritor. Después se hicieron varias más. Y poco antes de las 10 de la noche se encendieron las luces a giorno para contemplar el laberinto en todo su esplendor. A la misma hora, a miles de kilómetros en Argentina, claro, existió el acto simbólico que estábamos hablando hace unos momentos, en el primer laberinto borgiano. Borgiano no. La gente escribe borgiano y eso es de Lucrecia Borgia. Es borgiano, porque él era Borges, no Borges. Claro. Plantada por Camilo Aldao, ¿no? En Mendoza. Así que esa obra, considerada de interés y patrimonio cultural, fue el último gran sueño de ese joven diseñador apasionado que se fue demasiado pronto, pero que dejó ese sueño y ese homenaje plasmado, y bueno, en esos laberintos. Así que me parece que era interesante, porque el laberinto en la versión borgiana es una representación de la naturaleza humana, ¿no? Claro, claro. Una proyección del miedo del hombre a perderse, pero al mismo tiempo una imagen de esperanza, porque cada laberinto tiene un plano y una lógica. Claro. Entonces perderse para encontrar finalmente una salida, ¿no? De manera tal que parece interesante. Y no solo Borges le fascinó el concepto de laberinto, hubo otros escritores a lo largo de la historia de la literatura que también han abordado la temática y también a propósito de los diseños del laberinto, ¿no? Sí, fíjate que hubo otros, lo único que te quiero decir que se extendió de tal manera la literatura borgiana a la caligrafía vegetal, que hicieron un paisaje escrito allí en Venecia, y estaba rodeado, una idea brillante de este joven diseñador que murió tan pronto, estaba el recorrido delimitado por unas placas donde fue transcripto en braille el texto del Jardín de los Senderos que se bifurcan de Borges. Eso permitió algo extraordinario, que fue la lectura en braille, además en un tamaño muy grande. Entonces, el uso literario que Borges le ha dado al tema inspiró, como tú bien dices, a otros autores, como por ejemplo Umberto Eco. Todos, o casi todos, hemos leído El nombre de la rosa, una excelente obra, y recordamos esa laberíntica biblioteca, al personaje llamado Julio Burgos, que Umberto Eco le puso ese nombre para coincidir las iniciales JB, Jorge Luis Borges, ¿no? Como un homenaje a Borges. También está el escritor Jacques Attali, que utiliza la metáfora del laberinto para describir al mundo moderno, y qué bien, porque realmente cada vez es más laberíntico nuestro mundo moderno, más complejo. Así que Jacques Attali considera que el éxito de un curso depende más de las aleatorias opciones que funcionan a si realmente ocurrieron, ¿no? Y también Osvaldo Paz, yo te puedo decir textualmente, porque esto lo escribí, lo escribí recién. Osvaldo Paz dice, habla mucho del laberinto, pero no específicamente, sino que lo mezcla en sus poemas. Y en uno dice, en la palabra dicha, dice, laberinto del oído, lo que dices se desdice, del silencio al grito desoído. ¿Te das cuenta
que en esta estrofita consiguió armar un laberinto. Claro. Impresionante. Carmen, estamos en el último minuto porque me tengo que ir a la última pausa y se nos fue, lamentablemente, como siempre, volando tu columna, porque es un placer escucharte, pero se me van los minutos y tengo que irme a la pausa. Así que te pido, no sé, algo que redondees para poder terminar hoy, y seguimos en la próxima columna abordando el tema de los laberintos. Sí, para cerrar, bueno, no voy a cerrar con literatura, sino solamente con un pequeño mensajecito para dejarlo ahí, que perfecto. Hasta el mismo Bach presentó una obra musical que representa los giros y las dificultades de un laberinto. Claro. En el momento en que estaban a favor de lo que se llamaba el pequeño laberinto musical. Claro. Y fíjate que fue muchísimo antes que Borges, ¿no? Sí. Así que me parece que para los amantes del arte en general, ya estamos abriendo una cantidad de puertecitas hasta distintas expresiones y manifestaciones del arte a través del laberinto. Seguiremos en tu próxima columna, entonces, el próximo martes, si te parece, abordando estas manifestaciones artísticas que son muy interesantes. Bueno, cómo no, querida. Muchas gracias a ti también. Que pases bien, que tengas una linda tarde. Y que haga menos frío. Cómo no, un beso grande. Buenas tardes para todos. Vivencias.